¿Dónde nos hemos quedado? Ya hemos hablado de las articulaciones de la pelvis, hemos hablado también de los ligamentos. Entonces ahora vamos a terminar con esto que es la membrana obturatriz. Como ya recuerdan, la membrana, esto es anatomía 1, la membrana obturatriz se inserta alrededor del agujero obturado y va desde el tubérculo obturador anterior, ¿cierto? Desde el anterior, esto se supone desde el tubérculo anterior hasta el tubérculo posterior, ¿ya? Bien, entonces, superior y anteriormente ya saben que la membrana termina en un borde libre que se extiende desde el labio posterior del surco obturador hasta el extremo superior de la cresta obturatriz. Inferior y posteriormente en la cara medial de la rama isquiopubiana aparece, pues, ¿no es cierto?, el conducto obturador, ¿no? Bien, entonces, ¿qué saber en relación a esta membrana que va a estar reforzada en su cara externa por la cintilla iliopubiana? Esta es la cintilla, esta de acá, esta cintilla. La cintilla subpubiana o iliopubiana. Esta cintilla subpubiana es una lámina que se inserta posteriormente en el tubérculo preacetabular y en el ligamento transverso del acetábulo. Termina en el tubérculo anterior, obturador anterior, y también en el borde del agujero obturado, en la cara anterior del pubis, vecina a dicho tubérculo. El detalle es que esta membrana o esta cintilla, ¿qué hace? Como que completa el conducto obturador, ¿ya? Porque miren, un poquito más hacia lateral está la membrana obturatriz. Entonces, esta cintilla es como un refuerzo, es un ligamento, especie de ligamento, no es un reforzamiento que va a terminar completando todo el conducto obturador y va a formar parte del piso obturatriz. Entonces vean, miren cómo es lo complejo de sus inserciones, desde el tubérculo hasta alrededores, ¿no?, del agujero obturatriz. Bien, entonces finalmente ya saben que ese conducto va a conectar ¿qué cosa? La pelvis menor, ¿con quién? Con el músculo. Con el músculo. ¿Ya? Bien, entonces ahí pueden ver todo el complejo ligamentario con la membrana obturatriz y la pelvis ósea, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver el agujero ciático mayor que conecta, ¿qué cosa hemos dicho? La pelvis, ¿con quién? Con el glúteo. Luego el agujero ciático menor conecta la pelvis con el perineo. Y el conducto obturador, básicamente la pelvis con el músculo o el miembro inferior, ¿no? Eso es al final lo que hemos quedado. Entonces, así queda armado. ¿Qué más? Esto ya es algo que ustedes saben, ¿no? El estrecho superior es el reborde óseo que rodea y define la abertura superior. Esto va a dividir lo que ya saben ustedes, la pelvis mayor y la pelvis menor. ¿Cómo se constituye? Se constituye por el promontorio, el ala, el borde anterior del ala del sacro y todo esto que es la línea terminal. ¿Y cómo se constituye esta línea terminal? También lo hemos visto, ¿no? Línea arqueada, el pecten del pubis y la cresta del pubis, ¿no? Ya la sínfisis termina cerrándolo, ¿no? El borde superior, si quieren, ¿no? O el ligamento pubiano superior, también puede ser, ¿no? Bien, la abertura inferior de la pelvis o estrecho inferior también lo conocen, ¿no? Formado por el arco del pubis, las tuberosidades isquiáticas, los ligamentos sacro-tuberosos, ¿no es cierto? Y el coxis. Tiene una forma romboidea, ¿ya? Hemos dicho que sí, ¿no? Limita todo lo que es la pelvis, pero en realidad básicamente el perineo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Bien. También recordar esto, que el arco del pubis es más abierto en la mujer, pues por lo tanto este sería un pubis masculino, o mejor dicho, una pelvis masculina. Entonces, ambos estrechos delimitan la pelvis mayor y la pelvis menor. La pelvis mayor está limitada por las alas del ilio, ¿no es cierto? Y por la cara anterosuperior de la vértebra S1. Recuerden eso, ¿no? Por la disposición del sacro, la primera vértebra sacra está ocupando, pues, la parte más superior del conducto, de la cavidad pélvica. ¿Bien? Luego, la pelvis menor. La pelvis menor está localizada entre el estrecho superior e inferior, pero ahorita vamos a ver cómo se divide después esta pelvis, o cómo se considera en realidad.
y está limitada por las caras pélvicas de los huesos coxales. Entonces, aquí las fosas ilíacas o las alas del ilio delimitan a la pelvis mayor. Y aquí, ¿qué cosa delimita la pelvis menor? Serían las caras pélvicas de los huesos coxales. Esto es lo que les dije, ¿no es cierto? En la cara pelviana, la presencia de la línea arqueada va a dividir en dos porciones, ¿no? Una que pertenece a la pelvis mayor y otra que pertenece a la pelvis menor. Entonces, en esta parte forma la pared lateral de la pelvis menor. ¿Y quién forma la pared lateral? Les dije, el agujero obturador. ¿Con quién? ¿Esto qué era? Era el trasfondo de la cavidad contiloidea, o también conocido como el estrecho medio, en la cara medial, porque en la cara lateral está el acetábulo, ¿no? Pero ese acetábulo tiene un trasfondo, entonces ese trasfondo después se corresponde a la cara medial, ¿ya? Eso es el estrecho medio, ¿ya? Entonces este trasfondo con el agujero obturador forman las paredes laterales de la pelvis menor, ¿bien? Entonces ahí pueden ver el estrecho superior y en verde más o menos estaría el estrecho inferior, ¿no? Ahí también en las correspondientes radiografías, la diferencia, ¿no? Eso también es algo que ustedes ya conocen, diámetros del estrecho superior. En algunos libros consideran diámetro del estrecho superior, estrecho medio o estrecho inferior. Básicamente, como la Target, lo voy a citar yo como el estrecho superior y el estrecho inferior, ¿no? Que es lo que anatómicamente corresponde. Entonces, el diámetro del estrecho superior, los diámetros del estrecho superior van a ser el diámetro sacropúbico o conjugado anatómico. ¿Ya? Recuerden que este conjugado anatómico va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis, está en color azul, ¿no? Mide 11 centímetros. Luego está el conjugado obstétrico, en color rojo o verdadero. La Target lo pone así, ¿ah? Promonto subcúbico mínimo, por eso les he puesto ahí, ¿ya? Pero recuerden que los otros libros lo conocen más que todo, lo más apropiado es decir, promonto subcúbico, promonto retrocúbico, porque va hacia la cara posterior de la sínfisis del pubis, ¿no? De color rojo. Y finalmente tenemos el conjugado diagonal en color verde, que va hacia el borde inferior del pubis. Entonces, como pueden ver, los más inclinados pues van a ser los más amplios o los que van a tener una longitud mayor. Entonces tenemos así, ¿no? El conjugado anatómico mide solo 11, luego va aumentando el conjugado obstétrico de 11 a más, ¿ya? Aunque miren, eso es en promedio, estamos hablando de promedio. En promedio tiene que mide de 11 centímetros a más. Pero para considerar una pelvis estrecha o no, Anfiteatro también le dijeron, ¿no? Agarramos como punto de referencia que sea más de 10 centímetros, ¿ya? Porque menos de 10 centímetros ya está en relación a una pelvis estrecha. Luego que tenemos el conjugado diagonal, que ya saben mide 12,5 centímetros, es decir, 1,5 centímetros más que el conjugado obstétrico, que es el que clínicamente tenemos que saber su medición. ¿Bien? ¿Qué más? Tenemos el diámetro transverso máximo. Ese diámetro transverso máximo intercepta el conjugado verdadero en la unión de sus dos tercios anteriores con el tercio posterior. Así lo ubican este conjugado, ¿ya? Es el transverso máximo, ¿no? Entonces, recuerden el diámetro o el conjugado verdadero. Entonces, en la unión de su tercio posterior con sus dos tercios anteriores, por ahí pasa el transverso máximo. Entonces, ese transverso máximo mide más o menos 13,5 centímetros. Luego está el diámetro transverso, que es la línea equidistante entre la sínfisis y el promontorio. Mide más o menos 12 centímetros. Y por último tenemos este diámetro oblicuo, que va de esta eminencia. ¿Se acuerdan? Es la eminencia iliopubiana hacia la articulación sacroiliaca. Mide más o menos 12,5 centímetros. Bien. Los otros son los diámetros del estrecho inferior. Tenemos así también el diámetro antero-posterior o distancia pubo-coccigia, del pubis al coxis, mide 10 centímetros. El diámetro transverso biisquiático o la distancia intertuberosa, ¿no? Entre las dos tuberosidades isquiáticas. Esa mide más o menos 12 centímetros
y se refiere a que es el lugar más estrecho del canal. El canal, recuerden ustedes, es el espacio que tiene que pasar el bebé en el momento del parto, ¿ya? Mientras que la distancia biciática es la más estrecha, pero de toda la pelvis en su conjunto, ¿ya? Es el punto más pequeño de toda la pelvis en su conjunto. Recuerden que va a haber una relajación de los ligamentos, ¿ya? Por la relaxina, exactamente. Eso va a hacer que el diámetro biciático sea pues más amplio en el momento del parto, ¿no? Estos son los que más se van a mover en el momento del embarazo, desde el embarazo hasta el parto, ¿no? Pero el que queda más o menos fijo siempre es el diámetro transverso o biisquiático, que mide 12 centímetros. En cambio, este biciático va a depender de las modificaciones que sufre la pelvis durante el desarrollo del embarazo. Bien. Lo otro para recordar las diferencias, ¿no? Entre pelvis ginecoide y pelvis antropoide. Recordar que primero son las dos más frecuentes, ¿no? La ginecoide en la mujer y la antropoide en el varón. ¿Cuáles son las diferencias básicamente más saltantes? Primero, recuerden que la pelvis ginecoide tiene un estrecho superior redondeado u ovalado. ¿Y por qué es esto? Porque el diámetro transverso con el diámetro antero-posterior pueden ser iguales o incluso el diámetro transverso puede ser ligeramente mayor, ¿ya? Entonces son casi parecidos, tanto el diámetro antero-posterior como el diámetro transverso. Entonces eso va a hacer que la pelvis ginecoide tenga dos formas, o bien redondeada cuando son casi iguales, o bien ovalada cuando el diámetro transverso sea un poquito mayor que el diámetro antero-posterior, ¿ya? Eso es lo primero. ¿Ya qué más? Recuerden también, este sería el segmento posterior, así se llama en pelvimetría, ¿ya? Entonces, a la pared posterior-superior. Este segmento posterior, recuerden, va a ser más profundo. ¿Por qué? Porque recuerden que la cara anterior del sacro en las mujeres tiene una concavidad más pronunciada. Entonces, esto va a hacer que el segmento posterior sea más ancho y sea más profundo. ¿Qué más? Hemos hablado de estas paredes laterales. En el caso de la pelvis ginecoide, estas paredes laterales, que está constituido por el estrecho medio y los agujeros obturadores, van a tener una disposición casi recta y paralela. A diferencia, por ejemplo, de que es la pelvis androide, una de las pelvis más difíciles de concebir, ¿no es cierto?, de que se pueda dar un parto. ¿Qué pasa? Las paredes laterales se unen, se acercan hacia la línea media, así se acercan, ¿ya? Entonces convergen, las paredes laterales convergen, dando la apariencia a la pelvis de una pelvis infundibuliforme. ¿Qué quiere decir? En forma de embudo. ¿Por qué? Porque las paredes laterales se acercan hacia la línea media, ¿ya? En cambio, en la pelvis ginecoide no, son paralelas y son rectas. ¿Qué más? Las espinas ciáticas no son prominentes en la mujer, ¿no? Y por último, el ángulo púbico es de unos 90 grados, ¿no? Entonces son más o menos las características más importantes de la pelvis ginecoide. La otra es la pelvis antropoide, ¿no? Esta pelvis antropoide, ¿cuál es su característica? Que es la segunda en frecuencia. En este caso tiene el estrecho superior también ovalado, pero en este caso esa forma ovalada es hacia anteroposterior, ¿no es cierto? De tal manera que hay un predominio del diámetro anteroposterior en relación al diámetro transverso. Bien, ¿qué más? Los segmentos anterior, ¿qué quiere decir? Este segmento que está constituido por la sínfisis del pubis y el segmento posterior, estos dos segmentos van a ser casi rectos y estrechos. Recuerden, ¿no? Acá también la concavidad del sacro era menos pronunciada, ¿no? Entonces, estos dos segmentos van a ser casi similares, largos y estrechos. Lo habrán visto en las pelvis antropoides que tenemos en el anfiteatro, ¿no? Han visto cómo tanto el segmento anterior como el segmento posterior es largo.
¿ya? Y menos cóncavo. ¿Qué más? El ángulo púbico es normal o casi reducido. Bien, entonces esas son las características saltantes de este tipo de pelvis. Luego tenemos la pelvis androide, esta pelvis androide que tiene la forma de un corazón, dice, ¿no? De un corazón naipe, de naipe francés, donde el diámetro transverso y el antero-posterior son casi por ahí similares. En este caso sí, el segmento posterior también es poco profundo, el sacro es inclinado adelante, anterior y estrecho. Las paredes convergen y va a tener esa forma infundibuliforme. Y las espinas ciáticas en este caso van a ser prominentes, ¿no? Entonces es una de las pelvis que nos producen más problemas, ¿no? Para el momento del parto. Y la menos frecuente, que es la platipeloide, que tiene un estrecho superior ovalado en sentido de T. ¿Por qué? Quiere decir que el diámetro transverso es mucho más amplio en relación al diámetro anteroposterior. Hay un predominio del diámetro transverso. En este caso también los segmentos anterior y posterior son cortos y anchos y tiene un ángulo púbico de más o menos 90 grados. Bien, ahí también les dejo más características para que puedan diferenciar entre la pelvis, entre los 4 tipos de pelvis, ¿no? Bien, otra cosa que hemos hablado de la pelvis, ya yéndonos en general a la primera parte anatómica, recuerden que les dije que la pelvis tenía una pared posterior y 2 paredes laterales. Acuérdense que les dije que la pared era posterior-superior. ¿Por qué? Porque el sacro, las 2 primeras vértebras sacras incluso, están por encima de la pelvis, formando casi una especie de techo. Por eso es que es la pared posterior-superior, ¿no? Entonces, esta pared posterior-superior, miren ustedes, está constituida por el sacro, el coxis y un músculo, que es el músculo piriforme. ¿Ya? Bien, doctores, entonces, toda vez que ustedes reconozcan al músculo piriforme, se darán cuenta pues que están en relación a la pared posterior-superior. ¿Ya? Luego, las paredes laterales, ¿con quién se corresponde? Ahora todo, de ahora para adelante vamos a hablar solo de pelvis menor, ¿no? Entonces, ustedes ubican el estrecho superior, ya saben ustedes por el promontorio, borde anterior del ala del sacro y la línea terminal. ¿Ya? Entonces, lo que está posterior e inmediatamente por debajo del estrecho superior, ese músculo entonces va a ser el músculo piriforme. ¿Por qué? Porque está en la pared posterior superior. Luego, el otro músculo es el obturador interno. Ese músculo obturador, ¿dónde está? En la pared lateral. Entonces, cuando ustedes vean a este músculo obturador, pues se darán cuenta que eso corresponde a la pared lateral. ¿Ya? Y por encima del agujero que estaba el estrecho medio, que se corresponde al fondo acetabular, ¿no? Al fondo del acetabulado. Entonces, la pared lateral está constituida por la parte del hueso coxal que está por debajo de la línea terminal, los 2 ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso y el músculo obturador interno. Ya conocen a estos ligamentos que ayudan a definir las aberturas entre la cavidad pélvica y las regiones adyacentes a través de las cuales pasan varias estructuras, sobre todo estructuras vasculonerviosas, ¿no? Bien, entonces, en la pared posterior superior, ¿a qué músculo tenemos? Al piriforme. Este músculo piriforme lo conocen ustedes en anatomía 1, ¿no? Este músculo piriforme lo vieron en la región glútea, ¿no? Y tiene la forma, claro, de una pirámide o una pirámide triangular, ¿no? Este musculito, ¿dónde se origina? Se origina en las crestas óseas que existen entre los 4 agujeros anteriores del sacro, ¿ya? Es decir, casi todas las vértebras sacras, ¿no? Porque va a estar en la parte que está en relación a los 4 agujeros anteriores del sacro. Después de eso, pasa hacia el lateral y cruza el agujero ciático mayor, es decir, el músculo piriforme atraviesa el agujero ciático mayor y de esa manera pasa de la pelvis, donde forma su pared posterior-superior, ¿a dónde va? Hacia el glúteo, está yendo hacia la región glútea y va a ir posterior a esta articulación. ¿Qué articulación es? Coxofemoral o articulación de la cadera.
Entonces va posterior a la articulación de la cadera. ¿Y dónde termina? Mediante un tendón trocánter mayor. Notares, hay algunos plastinados donde se ve el músculo piriforme y se ha resecado el músculo glúteo. Entonces ahí ustedes pueden tener acceso a ver al músculo piriforme. ¿Y cómo lo van a reconocer? Porque miren, va por detrás de la articulación coxofemoral. ¿Y dónde se inserta? En el trocánter mayor, por encima del otro músculo que es el obturador interno. ¿Ya? Bien, entonces, como ya saben, este músculo, luego que atraviese el agujero ciático mayor, va a separar a este agujero en dos regiones. Una región por encima del músculo y otra por debajo. ¿Bien? De tal manera que los vasos y nervios que discurren entre la cavidad pélvica y la región van a atravesar estas dos regiones. ¿Bien? Entonces, en la pared lateral, ¿a quién tenemos? Tenemos al músculo obturador interno. Entonces, este músculo obturador interno es un músculo plano que va a tener la forma de un abanico y se origina en toda la superficie profunda de la membrana obturatriz y también en las regiones adyacentes del hueso coxal que van a rodear al agujero obturador. ¿Qué pasa luego? Todas estas fibras se van a unir en un solo tendón. Este tendón abandona la cavidad de la pelvis y va a ir ¿por dónde? Por el agujero ciático menor. En ese momento, este tendón, miren ustedes, va a tener una inclinación porque se supone que esto está en la pelvis, ¿no es cierto? Acá, está en la pelvis, adentro, ¿no? En la cara endopelviana. Entonces, ¿qué pasa? Todas las fibras salen por el agujero ciático menor. Este sería el ligamento. ¿Qué ligamento es este? Entonces, miren, está pasando por debajo del ligamento, o sea, en el agujero ciático menor. Y luego todas estas fibras van a tener una inclinación más o menos en 90 grados. ¿Ya? Así, casi 90 grados. ¿Y dónde va a ir? Hacia el glúteo, hacia la región glútea. ¿Y dónde va a terminar? También por detrás, va a pasar por detrás de la articulación coxofemoral y va a terminar en el trocánter mayor, por debajo del piriforme. ¿Ya? Entonces, estos dos músculos. Entonces, el músculo obturador interno, cuando ustedes lo ven así. Entonces, ¿esto qué significa? Que esto es la pared lateral, esto es la pared superior de la pelvis, ¿no? Entonces, así tienen que ubicarse. Ya siempre les he dicho, siempre que lean un músculo, lean bien las relaciones, las inserciones. ¿Por qué? Y su posición también, pues porque eso les ayuda a poder determinar en el anfiteatro el tipo de músculo que es, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos que se van a originar así entonces pues aberturas, ¿no? Ya hemos visto cómo se forma el conducto obturador, el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. Entonces, en el conducto obturador, ¿dónde se encontrará? ¿En qué pared se encontrará entonces? Claro, entonces cuando ustedes vean al nervio obturador, se darán cuenta pues que esa es la pared lateral de la pelvis que está ingresando por el conducto obturador. Entonces ese conducto obturador está en la pared lateral de la pelvis, por debajo, miren, por debajo de la rama púbica, por debajo de la rama púbica, la rama superior del pubis, ¿no? Esta es la línea terminal, ¿no? Entonces sería el estrecho superior, ¿no? Si este es el músculo piriforme, este sería la pared posterior superior. Miren, se inserta por delante o lateral a los agujeros ciáticos, perdón, agujeros sacros anteriores, ¿no? Y de ahí va a ir por el agujero ciático mayor hacia la región glútea, ¿ya? Igual acá podemos ver el músculo obturador, ¿no? Este es el músculo obturador, este es el músculo obturador, ¿ya? Entonces, este músculo obturador, en su parte superior va a encontrarse el conducto obturador, porque el músculo obturador ocupa toda la región de la membrana obturatriz, ¿ya? Entonces, este conducto estaría marcando también la pared lateral de la pelvis. Entonces, este conducto obturador está en la parte superior, en la parte superior del agujero obturador se encuentra el conducto obturador que está bordeado por la membrana obturatriz, músculos obturadores relacionados y la rama superior del pubis, o sea, está inmediatamente por debajo de la rama superior del pubis. El nervio y los vasos obturadores pasan de la cavidad pélvica al músculo, ¿no? Eso ya lo saben. En cuanto al agujero ciático mayor, hemos dicho que el agujero ciático mayor va a conectar básicamente con la región glútea. Está formado por la escotadura ciática mayor, ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso, los dos, ¿no? Y la espina ciática.
El músculo piriforme ya hemos dicho que lo va a dividir en dos regiones. Una región superior donde pasarán pues los nervios y vasos glúteos superiores. O mayores, ¿no? Superior. Justo región superior, también nervios y vasos glúteos superiores. Por debajo de del músculo van a estar lo mismo, vasos y nervios glúteos inferiores, ¿junto con quién? Con el nervio ciático, ¿cierto? Ya, el nervio ciático se forman de las raíces del nervio, perdón, del plexo sacro, ¿ya? Y el nervio pudendo del plexo pudendo, ¿ya? Entonces, también junto con el nervio pudendo van a ir por el paquete vasculo nervioso, ¿no? O sea, perdón, los vasos pudendos internos. Y además de eso, el nervio cutáneo femoral posterior y los nervios del músculo obturador interno y cuadrado femoral, ¿no? Entonces acá, miren ustedes, esta es la región glútea que ustedes ya conocen. Entonces, por encima del músculo piriforme va a estar la arteria glútea superior y el nervio glúteo superior. Por debajo va a estar la arteria glútea inferior, nervios glúteos inferiores, el nervio ciático mayor, el nervio ciático mayor. Entonces, recuerden ustedes que hay una patología, ¿no es cierto? Que es la ciática, sí conocen, ¿no? Ese dolor de cintura que empieza y se irradia hasta la parte posterior del miembro inferior. ¿Cuál es la causa más frecuente de la ciática? Una hernia. ¿Dónde está esa hernia? Están arriba. ¿El nervio ciático de dónde se origina? ¿De qué raíces nerviosas? Rodrigo, ¿no? Dime. Diego, ¿de dónde se origina? ¿Cómo? Ese. Rubí. Más arriba. Más abajo. Por ahí. Anatomía 1, es eso. Elizabeth. Nayel. Ciático. Ese. 1, 2. ¿Banco? 1. Ahorita lo vamos a ver, ese 2, ese 3, ese 4, ¿ya? Entonces, ¿dónde estará la hernia? Si hay una ciática, ¿dónde estará la hernia discal? ¿A qué nivel? ¿Dónde están las raíces sacras? ¿Hay disco? ¿Hay disco? L5, L4, L5. S1, las últimas, pues, ¿no? Porque todo eso al final va a comprimir, ¿no? A las últimas raíces, ¿ya? Pues una ciática va a haber compresión, ¿no? De las raíces de origen del nervio ciático. Casi la mayoría, ¿no? Si tienen ustedes un paciente con dolor tipo ciática, entonces ustedes pues pedirán su resonancia para buscar su hernia, ¿no? Pero, ¿y si no encuentran hernia, qué van a hacer? ¿Qué creen que puede ser? Una compresión del músculo piriforme, ¿no? Acá, porque este músculo puede contracturarse y ahí puede comprimir periféricamente. Acá sería una compresión periférica, ¿no? Del mismo nervio ciático. Entonces da la misma característica, las mismas, casi la misma clínica de la ciática producido por la hernia discal. Es menos frecuente, ¿no? Es el síndrome piramidal que se llama, ¿no? Por una contracción del músculo piramidal. ¿Bien? Entonces no se olviden, ¿ah? Eso sí lo han visto en anatomía 1. El nervio ciático pasa por debajo del músculo piramidal, ¿no es cierto? Y eso está pasando por el agujero ciático mayor. También quienes están pasando los vasos pudendos, ¿no? Y el nervio pudendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahorita vamos a ver. El agujero ciático menor. Por el agujero ciático menor, ya saben que se forma entre hueso coxal, espina ciática y el ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso, pero por debajo, ¿no? El tendón del músculo obturador interno atraviesa este agujero y entra a la región glútea de la extremidad inferior. Como el agujero ciático menor se sitúa por debajo de la inserción del suelo de la pelvis. Ah, eso es importante, ya estarán leyendo. Yo creo que sí, ustedes leen. Miren, de nuevo, ¿no? Esta es la pared póstero superior, ¿no? ¿Qué músculo hemos dicho que está en la pared póstero superior? Y aquí no se olviden que este músculo periformal, por eso he dicho que tiene relaciones. Da origen está en relación con ¿quién? Con el plexo sacro. En su cara anterior descansa el plexo sacro, ¿no es cierto? Bien, entonces, acá, ¿esto qué sería? Este sería la pared
lateral. ¿Por qué? Porque acá está el conducto obturador. Y acá ven todo, ¿no? Todo esto es el músculo obturador. Pues ya habrán leído ustedes que este músculo obturador tiene una fascia, ¿no es cierto? Que es la fascia obturatriz. Esa fascia obturatriz en la parte media del músculo tiene un engrosamiento. ¿Cómo se llama ese engrosamiento? El arco tendinoso, ¿ya? Entonces es un engrosamiento de la fascia del músculo obturador interno. Este arco tendinoso presta inserción a los músculos del suelo de la pelvis. ¿Qué músculo? Elevador del ano. En este caso, entonces, este músculo que aquí ven cortado es el músculo elevador del ano, ¿ya? Y por detrás está este otro musculito, que es el músculo coccigio medio. También isquiococcigio, ¿no? Músculo coccigio o isquiococcigio. Miren este musculito, tiene la forma de una pirámide, perdón, de un triángulo, ¿no es cierto? Y ya les dije, este musculito tiene las mismas inserciones que un ligamento. ¿Qué ligamento será? Exacto. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes disecan este músculo, lo sacan, por debajo, ¿a quién se va a encontrar? Sacroespinoso. ¿Ya? Entonces, si este es el ligamento sacroespinoso y este es el ligamento sacrotuberoso, entonces, ¿qué agujero será este? Ciático menor. Y este sería el agujero ciático mayor. ¿Ya? Entonces, miren, el músculo coccigio con el elevador del ano forman el suelo de la pelvis. Entonces, ¿qué es esto? Esta es la pared posterior de la pelvis. Esta es la pared lateral. ¿Y esto qué es? El suelo de la pelvis. ¿Ya? Entonces, si esto es el suelo de la pelvis, esto también es obturador interno, ¿no es cierto? Es por debajo del suelo o diafragma pélvico. ¿Qué? Periné. El periné. Entonces, esta parte que ustedes están viendo ya corresponde al periné. ¿Qué quiere decir entonces? Que el músculo obturador interno, debido a la presencia de su arco tendinoso, va a tener dos porciones. Una porción pélvica y una porción periné. Entonces, esto corresponde a la pelvis menor y esto corresponde al periné. ¿Ya? Entonces, volvemos a repetir. Esto sería la pared postero superior. De aquí hasta acá, el suelo de la pelvis. Esta sería la pared lateral con el conducto obturador. En la pared postero superior, el agujero ciático mayor. Está dando paso a quién. Miren acá, ya está formando el nervio ciático, ya se está formando el glúteo mayor, lo vamos a ver también. Y acá, esta es la arteria, ¿no? La arteria iliaca interna que va a dar sus ramas. O sea, acá pueden ver la glútea, no, está por debajo del piriforme. La glútea inferior. Esta sería la glútea superior, porque está por encima del piriforme. Entonces, es el agujero ciático mayor. Todo esto, lo que está dividido en dos regiones, ¿no? Una superior y una inferior por el músculo piriforme. ¿Ya? Entonces, esta otra arteria, que es la arteria pudenda interna. ¿Ya? Entonces, miren cómo esta arteria pudenda interna está yendo hacia la región glútea por el agujero ciático mayor, pero por debajo del músculo piriforme, ¿ya? Luego le va a hacer un bucle a la espina ciática, porque se supone que aquí está la espina ciática. Recuerden que este es el músculo coccigio que tiene las mismas inserciones que el sacroespinoso. ¿Dónde se inserta el sacroespinoso? En la espina ciática y en la cara lateral de las tres últimas sacras con el borde lateral del coccigio. Ya, exacto, coccigias y sacras, ¿no es cierto? Es la misma inserción que el músculo coccigio. Entonces, miren acá, si este es el ligamento, si lo retirara, ¿no? Sería el ligamento sacroespinoso y este es el sacrotuberoso. Entonces, aquí estaría el agujero ciático menor. Pues, ¿qué pasa con esta arteria pudenda? La arteria pudenda sale por el agujero ciático mayor, le hace un bucle a la espina ciática y luego de hacer el bucle a la espina ciática vuelve a ingresar. ¿Hacia dónde? Ya, a través del agujero ciático menor, pero ¿hacia dónde? Al periné. ¿Ya? Va a ir hacia el periné, junto con los nervios pudendos, es decir, todo el paquete pudendo, músculo nervioso pudendo, va a ir por el periné. ¿Y qué hemos dicho? Esto era la pared lateral de la pelvis. O sea, acá también será pues la pared lateral del periné. ¿Qué quiere decir? Que los músculos, perdón, que el paquete vasculo nervioso pudendo está yendo también por la pared lateral del periné.
¿Sí se acuerdan? ¿Ah? Acuérdense esto, ¿no es cierto? Van a ir por la pared lateral del perine, es decir, adosados al músculo obturador. Como se darán cuenta, ahí está la fascia obturatriz, ¿ya? Porque esa fascia está tapizando a todo el músculo obturador. Aquí se ha engrosado y ha formado el arco tendinoso, ¿no es cierto? Y está dividiendo las dos regiones, una región pélvica y una región perineal, ¿ya? Entonces, las superficies mediales del músculo obturador interno están cubiertas por la fascia obturatriz, que engrosada en su parte central va a formar el arco tendinoso que proporciona fijación al diafragma pélvico. Entonces, aquí ha sido cortado el músculo elevador del ano, pero acá sí se ve, ¿no? Este es el músculo elevador del ano y vean cómo se está insertando en el arco tendinoso. ¿Qué músculo será esto? Sí, porque tiene las mismas inserciones que el ligamento sacroespinoso. Todo esto es el suelo de la pelvis. Todo esto. ¿Ya? Y este es el piriforme que está en la pared póstero superior. Esto es la pared póstero superior. Y esto es la pared lateral de la pelvis. Y este es el suelo de la pelvis. Entonces, por aquí debajo, aquí estará el perineo. ¿Ya? Entonces, inmediatamente profundos al piriforme se encuentran los nervios del plexo sacro, ¿no? Ahí se ve. ¿Ven ustedes el plexo sacro? Entonces, por detrás está el músculo piriforme, esa es la pared póstero superior de la pelvis. Una hendidura en el borde inferior del músculo piriforme permite el paso de las estructuras vasculonerviosas entre la pelvis y el perineo y el miembro inferior, o sea, se refiere a esta hendidura, ¿no? Que va a estar en el agujero ciático mayor, ¿ya? Bien, entonces, no se olviden, por favor, cómo la arteria pudenda con el nervio pudendo, los dos, ¿no? Van a salir por el agujero ciático mayor hacia la región glútea y luego van a ingresar hacia el perineo, ¿no? Bien, ¿qué más acá? Hablando del suelo de la pelvis. Entonces, recuerdan que esto ya habíamos hablado, ¿no es cierto? La pelvis mayor, perdón, la pelvis o cavidad pélvica, a un inicio que les dije, que esta cavidad pélvica está constituida por la pelvis mayor y la pelvis menor, acá está, ¿no? Con el estrecho superior, que divide pelvis mayor y pelvis menor, y el estrecho inferior, pero este estrecho inferior, claro, es el límite inferior de toda la cavidad pélvica, pero dentro de la pelvis menor va a existir este diafragma, que es el diafragma pélvico o suelo de la pelvis. Entonces, este diafragma tiene esta característica, ¿no? Que en la parte media es más, está más inferior y hace contacto con este otro diafragma, que es el diafragma urogenital, ¿no? Entonces, así vamos a dividir pelvis mayor, pelvis menor, y este espacio sería el perineo. Entonces, el perineo está entre el diafragma pélvico y el diafragma urogenital. Su pared lateral, ¿cuál sería? El músculo obturador interno con la parte del hueso coxal por debajo de la línea arqueal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Pues todo esto sería el borde, los límites del perineo. Todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y también recuerden que les dije este libro. ¿Qué libro es? Está en la imagen. Eso les he dicho, chicos. Ya. ¿Qué libro es este? De esta imagen. Prometeo. Exacto, es el Prometeo. Ustedes sí leen, ¿eh? Sí me doy cuenta que ustedes leen. Miren, entonces, este es el estrecho superior, se supone, ¿no? Acá. Y este es el estrecho inferior. ¿Ya? Pues aquí va a estar el diafragma urogenital. Entonces, este sería el diafragma pélvico. ¿Ya? Entonces, hemos dicho 3 pisos, ¿no? Así dice Prometheus, ¿no? Piso pelviano 1, lo que correspondería a la pelvis mayor. Piso pelviano 2, que correspondería a la pelvis menor. Y piso pelviano 3, que correspondería al perineo. ¿Ya? Recordar que en la pelvis mayor vamos a tener al peritoneo, ¿no? Porque este todavía hasta acá es la cavidad abdominal. Entonces, en la pelvis mayor tenemos las porciones terminales del recto y las asas intestinales, ¿no? Delgadas, asas intestinales delgadas, el recto y el colon sigmoides, ¿no? Todo esto va a estar en la pelvis. Bien. Entonces, el
suelo de la pelvis es un diafragma, músculo pélvico. Acuérdense que les he dicho eso, ¿no? Les dije que la cavidad abdominopélvica va de diafragma a diafragma. Primero, no hemos hecho diafragma torácico porque se supone que ustedes han hecho. Entonces, el diafragma torácico, ¿cómo lo tienen que definir? Y sé que lo han leído así. Se define pues como una estructura músculo-tendinosa, porque está constituido por un centro tendinoso, ¿no? Internamente ese tendón en forma de trébol, con 3 folios, es el centro tendinoso, y el resto es músculo. Todo ese centro tendinoso está conectado pues con los pilares que al final lo tienen fijo a la columna, y desde ahí, ¿no? Como un muelle, ¿no? Se funciona el diafragma, ¿no? Entonces ahí tiene una función más que todo de inspiración y relajación, no más que dividir solamente, tiene que ver en la inspiración y la expiración. Pero ¿qué pasa con el diafragma pélvico? El diafragma pélvico hace eso, no, solo es músculo y fascias. Por eso es una estructura músculo-facial, como dice ahí. ¿Y cuál es la función de estas fascias? Que tienen que estar engrosadas y reforzadas con los músculos y ligamentos. Sostener pues, a todos los órganos que van a estar, no solo en la pelvis, sino desde el abdomen, ¿no? Porque todo es presión, ¿no es cierto? Entonces, es un diafragma músculo-facial pélvico. Y además de esto, este diafragma permite el paso de las estructuras finales, ¿no? Del aparato urinario y aparato digestivo. La superficie, este diafragma tiene una conformación tal que la superficie superior es cóncava y por tanto va a ser más profunda en la parte central, y la superficie inferior, que va a ser convexa, va a formar el techo del perineo. La otra imagen que les mostré, ¿no? Entonces aquí esta porción va a formar el techo del perineo, que va a ser mucho más bajo en la parte central, pero profunda. ¿En dónde? Periféricamente, ¿ya? Periféricamente todo este techo del perineo va a ser más alto, más profundo. En cambio, en el centro es más inferior, ¿no? Entonces, recuerden que el diafragma pélvico va a formar el piso de la pelvis y el techo del perineo. La inserción del diafragma en la fascia obturatriz divide al obturador interno, lo que les dije, ¿no? Este sería el músculo obturador interno, ¿no? Entonces va a dividir en una porción, ¿qué porción? Pélvica de la porción perinea. Porción pélvica, porción perinea, ¿ya? Entonces va a dividir una porción pélvica superior y una perineal inferior. Ahí pueden ver, este es el diafragma pélvico, que está constituido por los músculos elevadores del ano. Acá ven, ¿no? Estos son los músculos elevadores del ano y los músculos coxigios. Este de acá, mira, casi se ve, ¿no? Miren cómo el músculo coxigio tiene las mismas inserciones que este ligamento. Y entonces todo eso forma, ¿no? Diafragma pelviano. Músculos elevadores del ano y el músculo coxigio. ¿Qué más? En la parte anterior vamos a tener, solo en la parte anterior, vamos a tener una membrana, que es la membrana perineal, y los músculos del espacio perineal profundo. ¿Qué es lo que va a suceder acá en realidad, no? Esto ya se supone que han leído. Miren, este es el músculo elevador del ano. El elevador del ano, por sus inserciones, va a dejar un espacio abierto en la parte anterior, que se denomina el hiato urogenital, ¿no es cierto? Este hiato urogenital. Entonces, acá también pueden ver el hiato urogenital. Entonces, todo el piso de la pelvis va a estar abierto en la parte anterior por el hiato urogenital, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver ustedes, estos serían los conductos obturadores. Este sería el arco tendinoso, ¿sí? Del músculo obturador. Este sería el músculo obturador en su porción pelviana. Esta es la espina ciática. Entonces, esto es el músculo elevador del ano, este es el músculo coxigio. Entonces, aquí adelante está dejando este hiato, que es el hiato urogenital, es una abertura. Entonces, esa abertura por debajo va a estar tapizado por una membrana, que es la membrana perineal, ¿ya? Pero recuerden, esta membrana está por debajo del hiato. ¿Qué quiere decir? Entre el hiato y en la membrana va a haber un espacio. Ese espacio se denomina
el espacio perineal profundo. Entonces, ese espacio perineal profundo va a estar constituido también por músculos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se constituye el diafragma pélvico? Por el músculo elevador del ano, los músculos coccygeos y en la parte anterior tenemos a la membrana perineal y a los músculos del espacio perineal profundo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Eso solamente está en la parte anterior, nada más. ¿Ya? Entonces, el elevador del ano. ¿Dónde se origina el elevador del ano? Se origina a cada lado de la pared lateral, ahí debería decir, ¿no? De la pelvis. Y discurre, pero también en la sínfisis del pubis, ¿no? Vamos a ver. Y discurre en sentido medial e inferior. Recuerden que va hacia la parte inferior, que va a ser más profundo. Y finalmente se va a juntar en la línea media. La inserción en la pared de la pelvis sigue un contorno circular de la pared que incluye, primero, la cara posterior del cuerpo del hueso del pubis, luego un engrosamiento lineal que va a ser el arco tendinoso del músculo, de la fascia del músculo obturador interno. Y finalmente en la espina ciática, como pueden ver en el mapa. En la parte anterior, los músculos se separan y forman el hiato urogenital. Los bordes de este hiato se fusionan, no se olviden esto por favor, ¿ah? Los bordes del hiato, que es el músculo, se van a fusionar con las paredes de las vísceras relacionadas y con los músculos del espacio perineal profundo que van a quedar por debajo. ¿Qué más? En la línea media, los músculos se entrelazan por detrás de la vagina y en el caso del varón por detrás de la próstata y alrededor del orificio anal. Por detrás del orificio anal, los músculos se juntan y van a formar un ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? Ano-coxis, que va a ir desde el ano hasta el coxis. ¿Bien? Entonces ahí pueden ver, miren la inserción, ¿no es cierto? Desde la pared posterior del pubis, el arco tendinoso, la espina ciática, y ahí se juntan todos y van a formar el ligamento ano-coccigeo, pero en la parte anterior forman este hiato, que es el hiato urogenital. Este hiato urogenital en la parte de abajo va a estar como que cerrado, ¿por quién? Por la membrana perineal. Y entre la membrana perineal y el hiato va a haber un espacio, es el espacio perineal profundo. Y en ese espacio perineal profundo vamos a encontrar los músculos del espacio perineal profundo. Entonces ahí están todas las estructuras del suelo de la pelvis. Entonces, según lean los libros, van a ver que lo consideran como un complejo muscular, otros como un solo músculo, y cuando dicen que es como un complejo muscular, van a hablar de que está constituido por 3 músculos, ¿no? Pero con otros libros que lo consideran como un músculo, dicen que tiene 3 porciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las porciones de ese músculo? Va a ser primero el pubo rectal. Entonces, ese pubo rectal, que lo ven aquí arriba, ¿no? ¿Dónde se origina? Se origina junto con el músculo pubococcigeo en el pubis. Luego pasa en sentido inferior a cada lado y forma un suspensorio que rodea la parte terminal del aparato digestivo. Este suspensorio va a mantener o va a formar un ángulo en el recto, ¿no? Que se va a conocer como la flexura perineal. Acuérdense que el recto tiene flexura, ¿no es cierto? Una de las últimas flexuras, ¿cuál es? La flexura perineal. Esa flexura perineal se encuentra ¿dónde? En la unión ano-rectal. Entonces, ¿quién define esa flexura? El músculo o la porción pubo-rectal del músculo elevador del ano. Entonces, esta flexura perineal, ¿dónde se encuentra? En la unión ano-rectal. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que se encuentra con el elevador del ano, es decir, con la porción puborectal, el recto se va a dividir en primero, o sea, se va a mostrar las dos porciones, ¿no? Por encima va a ser el recto y por debajo va a ser el ano. ¿Ya? Entre los dos está pues esa flexura, la flexura perineal en la unión ano-rectal. ¿Ya? Bien, entonces este ángulo ya deben saber que funciona como parte del mecanismo que mantiene cerrado el extremo del aparato digestivo. Es decir, que gracias a esta flexura es uno de los principales mecanismos de contención del contenido
rectal, es decir, que si no hubiera esta flexura, pues habría incontinencia fecal, ¿no es cierto? Entonces es importante el conocimiento de este músculo y cómo ayuda en la formación de ese ángulo para la flexura perineal. Bien, luego por detrás y lateralmente vamos a tener a este otro músculo que es el músculo pubococcigio. Igual, van a leer en las literaturas que este músculo pubococcigio va a tener varias porciones, ¿ya? Como por ejemplo ahí está el pubo prostático, pubo perineal, pubo anal. Bueno, en el caso de mañana con los doctores, no sé, de repente les van a preguntar así, ustedes saben que a ellos les gusta preguntar bastante complicado. Bueno, yo no les voy a exigir tanto, ¿no? Bueno, en la teoría, sí, en este estudio. Yo no les voy a exigir que sepan todas esas porciones del músculo. Pero por lo menos sepan ustedes que el pubococcigio tiene una porción, que es el pubo prostático, en el caso del varón, y el pubo vaginal, en el caso de la mujer. Por favor, no se olviden eso. Cuando alguna vez les hable, el pubo prostático, ¿de dónde es? Es una porción del pubococcigio, es decir, del músculo elevador del ano, ¿ya? Porque miren, son varias porciones que tienen. Miren, así de complicado este músculo, ¿no? Pero yo les voy a poner acá sencillo, ¿no? El pubococcigio se origina en el cuerpo del pubis, discurre en sentido posterior y ¿dónde se inserta? En la línea media y también llega por detrás hasta el coxis. De tal manera que vamos a tener fibras laterales que se insertan, como ven en la imagen, hay otra mejor. Fibras laterales, miren, estas fibras laterales, este es el pubococcigio, ¿no? Las fibras laterales, ¿dónde se insertan? En el coxis. Y las fibras mediales, ¿dónde van a terminar? En la línea anorrectal. O en el ligamento, perdón, anorrectal, ¿no? Entonces, de ahí va, ¿no? Igual que el pubo rectal, va de la cara posterior del pubis, ¿a dónde? Hacia el coxis, las fibras más laterales, y las más mediales en el ligamento anorrectal, ¿no? Y no se olviden, pues, que este músculo tiene varias porciones, ¿no? Entonces, las fibras mediales se fusionan con las del lado opuesto y forman en realidad el ligamento anococcigio, lo que habíamos dicho, ¿no? Que el elevador del ano va a formar este ligamento anococcigio. Entonces, básicamente este ligamento anococcigio está constituido por las fibras mediales del músculo, de la porción pubococcigio. Bien, este ligamento va entre el ano y el coxis, también se conoce como la placa del elevador. Los haces musculares más cortos del pubococcigio, que se extienden medialmente y se fusionan con la fascia alrededor de las estructuras de la línea media, se denominan, según la estructura cercana, un músculo pubovaginal que va a ir hacia la vagina, un pubo prostático que va hacia el varón, un pubo perineal que va a ir hacia los músculos del perine y un pubo anal que va a ir hacia el ano, ¿ya? Es lo que les dije, pues, que el músculo elevador del ano, sobre todo en sus inserciones medias, cuando estaba formando el hiato urogenital, se va a fusionar con los músculos de las estructuras relacionales, es decir, con la próstata, la vagina, la vejiga, ¿ya? Ese es el final, ese es el mensaje, ¿no? Entonces por ahí es que van a tener esas porciones, según donde acabe. El otro es el músculo iliococcigio, y este músculo iliococcigio que está aquí, ¿no? ¿Dónde se inserta? Como pueden ver, ¿qué es esto? El arco tendinoso y las demás. La espina. ¿No es cierto? Entonces se va a insertar en el arco tendinoso y en la espina ciática. Y luego, ¿dónde? Se une al músculo del lado contrario en la línea media y también va a formar el ligamento anococcigio. Entonces acá pueden ver las tres porciones del elevador. No se olviden, cara posterior de la sínfisis, arco tendinoso y espina ciática. Toda esa inserción donde termina en el ligamento anococcigio y en la pared posterior, en la parte posterior van a terminar en el coxis. En la parte anterior, ¿qué pasa? Se van a separar y van a formar el ligamento, el hiato urogenital, ¿no? Y en el hiato urogenital, esas fibras se van a unir, ¿no? Con la vagina, con la próstata, con la vejiga también, para reforzar y formar así porciones, ya, sobre todo la parte iliococcigio. El cubo rectal, como les dije acá, lo ven más allá, algunos lo consideran dentro del paquete del cubo coccigio, algunos lo consideran así, ¿ya? ¿Qué más? El otro era el músculo coccigio, ¿no es cierto?
Este de acá. ¿Ya? No se me equivoquen. Iliococcigio con el coccigio. O también isquiococcigio. ¿No es cierto? El iliococcigio es parte del elevador. En cambio este no. Este músculo coccigio es parte del diafragma de la pelvis. ¿No es cierto? Entonces el músculo coccigio o isquiococcigio son dos, uno a cada lado. Y como les he dicho, no tiene las mismas inserciones que ¿quién? El sacroesfínteres. ¿No? Estos músculos están inervados por ramas procedentes de los ramos anteriores de S4 y S5 y participan en el sostenimiento de la cara posterior del suelo de la pelvis. Ahora sí se me ubican, ¿no? Miren, este es el piriforme donde se inserta en las crestas, que está por delante de los agujeros sacros anteriores, está en la pared postero superior. ¿Qué hace después? Atraviesa el agujero ciático mayor y divide dos regiones, posterior y superior e inferior, en el agujero ciático mayor. Acá nervios glúteos superiores y acá inferior, ¿no? El paquete, ¿no? El paquete glúteo superior y el paquete glúteo inferior. ¿Junto con quién? El nervio ciático y el paquete pudente. Por ahí unas ramas, ¿no? Que era del femur, femoral posterior, ¿qué más? Por ahí, eso, pero por lo menos lo más importante que tienen que saber los paquetes. En el caso del paquete pudendo interno, ¿qué pasa? O el paquete pudendo va a hacerle un bucle a la espina ciática y va a ingresar por el agujero ciático menor, ¿a dónde? Por debajo del suelo de la pelvis hacia el périneo, ¿no es cierto? Entonces va a estar por debajo de este músculo, ¿no? Y va a estar acá, por acá, ¿no? Por acá. Va a estar en la porción adosado a la porción porción perineal del músculo obturador interno. Este es el obturador interno, ¿no? Entonces sería la porción pélvica. Y este sería el conducto obturador. Este sería el arco tendinoso y por debajo estaría la porción perineal, que no se ve acá, ¿no? Entonces para poder ver esa porción perineal, ¿qué tendría que hacer? Disecar, ¿no? Todos los músculos elevadores o el suelo de la pelvis. ¿Ya? ¿Qué más? Miren acá, esto es la uretra, esta es la vagina y este es el recto. Y este es el hiato urogenital. Entonces miren acá, estas porciones, ¿no? Serían del músculo, acá, por acá, de la porción coccigia, ¿ya? Acá, por acá, estas que se van a funcionar por acá. Pero estos de acá que van a ver, estos musculitos, ya forman parte del espacio perineal profundo. Y acá abajo está la membrana perineal. Hemos dicho, ¿no? El hiato urogenital. Imagínense que el hiato urogenital es como una ventanita, así como la ventana que ven ahí. ¿Y quién está tapizando esa ventana? La cortina. La cortina sería como la membrana perineal. Y entre la ventana y la cortina, ahí estaría el espacio perineal profundo. ¿Ya? Donde encontramos a los músculos del espacio perineal profundo. Exacto. ¿Ya? Bien, entonces ahí pueden ver, ¿no? Esto sería el músculo ilíaco que ya conocen, ¿no es cierto? Forma parte del retroperitoneo y la pared posterior de la pelvis mayor, ¿ya? Y acá sería la pelvis menor, ¿no? Y acá estaría el diafragma pélvico, ¿no? Pues ese diafragma pélvico, ¿qué cosa divide al músculo obturador? En dos porciones, ¿no? Acá pueden ver. Entonces, miren, todo esto es la pelvis mayor, porque esto es el peritoneo, esto que está en blanco es el peritoneo, ¿ya? Entonces, esto es la pelvis mayor, esto es la pelvis menor. Acá pueden ver al músculo obturador, ¿estamos bien? ¿Ya? Músculo obturador. Entonces, este músculo obturador tiene esta fascia, que es la fascia obturatriz. Esta fascia obturatriz se refuerza y forma el arco tendinoso. Aquí se inserta ¿quién? En los músculos del diafragma pélvico, básicamente el elevador del ano. Entonces, esto sería el perineo. Entonces, vean acá cómo la fascia obturatriz se divide, se desdobla en dos y deja pasar este paquete, que es el paquete. ¿Qué paquete será? Pudendo interno. ¿Ya? Recuerden que los nervios el nervio pudendo con la arteria pudenda interna salía por el agujero ciático mayor a la región glútea. Luego le hacía un bucle a la espina ciática y luego volvía a ingresar por el agujero ciático menor, pero ¿hacia dónde? Hacia el perineo.
¿Y qué les dije? Que estas estructuras iban adosadas al músculo obturador interno. Y este músculo obturador interno, ¿qué cosa es? Es la pared lateral, tanto de la pelvis menor como del perineo. ¿Qué quiere decir? Que estos vasos pudendos, este paquete vasculo nervioso pudendo, está yendo en la pared lateral del perineo. Ya está yendo en la pared lateral del perineo. Y a este nivel, la fascia obturatriz, luego de formar el arco tendinoso, se divide en dos hojas. Y esas dos hojas van a envolver a los vasos pudendos. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? Conducto pudendo. ¿Qué han dicho? O conducto de Alcock. Ah, sí, alguna vez en mi vida. Marcelo, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Del conducto de Alcock o conducto pudendo. O sea, ¿Te acuerdas? sí, pero algo no. ¿Te acuerdas? El conducto pudendo o conducto de Alcock. Entonces, ¿dónde está el conducto pudendo o conducto de Alcock? En la pared lateral del perineo. ¿Ya? En la pared lateral, este es el perineo. ¿Ya? En un desdoblamiento de la fascia obturatriz. ¿Ya? Entonces, este es el conducto de Alcock. Ya, doctores, es el paquete vascular nervioso. Ya, entonces hablemos ahora de la membrana perineal. La membrana perineal, ¿qué les he dicho? Solamente va a estar en la parte anterior. ¿Ya? ¿Y qué recuerdan? Esto es el estrecho. ¿Qué estrecho? El estrecho inferior. Este estrecho inferior tiene la forma de un rombo, ¿no es cierto? Tiene la forma romboidal. De tal manera que entre las tuberosidades isquiáticas va a haber una línea, o línea biisquiática, que divide el estrecho inferior en dos triángulos, ¿no? Un triángulo anterior o urogenital y un triángulo posterior o anal. Dos triángulos, ¿no? Entonces, la membrana perineal solamente está en el triángulo urogenital, nada más, ¿ya? Entonces, la membrana perineal, ¿qué les estoy diciendo? Forma parte del suelo de la pelvis, ¿ya? Y de nuevo, estamos hablando de pelvis, ¿no es cierto? Pero recuerden, es membrana perineal. ¿Qué quiere decir? Que esta membrana ya está en el perineo. ¿Sí o no? Por eso es que les decía, ¿no? En otros libros hablan de pisos de la pelvis, para que no haya confusión, ¿no? El piso 1, que es la pelvis mayor, piso 2, pelvis menor, y piso 3, perineo. Ya, pero al final pelvis, ¿no? Le llaman todo pelvis, ¿no? Pero, en realidad, pues esto ya pertenece al perineo, ¿ya? Entonces, por eso esta es la membrana perineal. Y esa membrana perineal está en el triángulo urogenital, por debajo del hiato urogenital que ha dejado el músculo elevador del ano, ¿no? Entonces vean cómo tiene su estrecho para que pase, un orificio para que pase la uretra, básicamente, ¿no? Y en el caso de la mujer, junto con la vagina, ¿ya? Entonces la membrana perineal es una gruesa estructura facial de forma triangular, que sí, bueno, triangular en realidad no, porque está truncado su vértice, ¿no? Que se inserta en el marco óseo del arco púbico. ¿Qué quiere decir? En las ramas isquiopubianas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se va a insertar. Se orienta en el plano horizontal y tiene un borde posterior libre. Este borde va a quedar libre. Como ustedes se darán cuenta, está entre las dos tuberosidades, ¿ya? Y este borde posterior va a coincidir pues con el límite del triángulo anterior y el triángulo posterior o anal, ¿ya? Aquí está, este es el borde posterior de la membrana perineal. Entonces, esta membrana se orienta en el plano horizontal y tiene un borde posterior libre. En su parte anterior también queda un pequeño espacio entre la membrana y el ligamento arqueado del pubis. Recuerden que esta es la sínfisis púbica y tiene dos ligamentos, ¿no? Uno superior y uno inferior. El inferior también se conoce como ligamento arqueado del pubis, ¿no? La membrana perineal se relaciona por encima con un espacio delgado que se denomina espacio perineal profundo o receso perineal profundo, que contiene una capa de músculo esquelético y varios elementos neurovasculares, ¿ya? No se olviden de eso, ¿bien? Y acá está, ¿no es cierto? Esto ya pues corresponde al diafragma urogenital, está más abajo de la membrana perineal, ¿ya? Entonces acá ya está revestido por piel y pueden ver todo esto pues corresponde al
Perine. Todo esto es el perine. Les decía, ¿no? Que el perine sí se ve externamente, la región glútea también, los muslos, pero la pelvis no, pues porque es una cavidad que está interna, ¿no? Entonces, este sería ya el perine. Entonces, esa línea de la membrana, ese borde posterior de la membrana perineal, está en una línea que indica la posición del borde posterior de la membrana, ¿no? Esa línea está entre las dos tuberosidades isquiáticas. El punto medio de esta línea marca la ubicación del cuerpo perineal o tendón central del perineo. El triángulo urogenital se orienta en un plano casi horizontal. Este es el triángulo, ¿no? Entonces, este triángulo urogenital va a ser casi horizontal y el triángulo anal más bien va a ser casi vertical. Entonces, cuando hablamos de perineo, en realidad estamos hablando pues del piso pelviano 3, ¿no? El tercer piso pelviano. Nos vamos a ir a hablar del perineo porque ya hemos hablado. Diafragma pélvico o suelo de la pelvis está formando pues los músculos, elevador del ano, coccigio, que van a formar justamente eso, ¿no? El suelo de la pelvis. La pared posterior, superior, ¿qué músculo lo forma? El filiforme. Y la pared lateral, todos esos serían los músculos de la pelvis, menor. Pero nos falta ahí los músculos del perineo, es decir, del piso pelviano 3, y que tienen estrecha relación porque, como han visto, parte del diafragma pélvico o suelo de la pelvis también constituyen los músculos del espacio perineal profundo. ¿Y quién? La membrana perineal. Es por eso que vamos a hablar rápidamente de perineo, porque hablar realmente de perineo es largo, ¿eh? El perineo hace referencia en realidad a un compartimiento, ¿ya? Es un compartimiento superficial del organismo o compartimiento perineal que está limitado por la apertura o estrecho inferior de la pelvis y está separado de la cavidad pélvica por una fascia, en realidad, ¿no? Es una fascia que cubre la cara inferior del diafragma pélvico. A propósito de eso, o sea, no sé si es a este grupo o al otro, pero les he dado para que hagan el artículo de revisión sobre fascias de la pelvis, ¿no es cierto? ¿No es a ustedes? Bueno, entonces al otro grupo está. Es que hay bastante controversia en la forma como definen a las fascias de la pelvis, incluso los arcos, arco tendinoso del músculo obturador, por ejemplo, le ponen otros nombres en los libros. Por eso es que les he puesto para que hagan la revisión. Pero miren, esto es la pelvis y vamos a tener una fascia, que es la fascia endopélvica, ¿ya? Entonces, toda esta fascia endopélvica está recubriendo a los músculos, ¿ya? Entonces, según vaya a qué estructura, va a tener diferentes denominaciones, ¿bien? Entonces, por ejemplo, la parte de la fascia que cubre al músculo obturador va a ser la fascia obturatriz, ¿ya? Entonces, miren, la parte de la fascia que cubre al elevador del ano, en este caso, también va a tener nombres, ¿no? Como esta fascia, que va a ser la fascia superior del diafragma pélvico, y esta que va a ser la fascia inferior del diafragma pélvico, ¿ya? De tal manera que el perineo va a ser el espacio que se va a dar por debajo de la fascia inferior del diafragma pélvico o suelo de la pelvis. Esa va a ser su pared superomedial, ¿ya? El piso va a ser el diafragma urogenital, ¿ya? Y la pared lateral va a ser el músculo o la fascia obturatriz, que está por debajo del arco tendinoso, esta parte, ¿no? Junto con el músculo obturador. Bien, entonces esta región corresponde al perineo, ¿ya? Entonces, externamente lo podemos ver, es un área romboidal que se extiende desde el monte del pubis anteriormente, las caras mediales de los muslos lateralmente, los pliegues glúteos y el extremo superior de la hendidura interglútea. Todo esto corresponde a el perineo. Entonces, si ustedes trazan una línea entre las tuberosidades isquiáticas, que sí se puede palpar en el paciente en posición de litotomía, si ustedes marcan una línea entre las tuberosidades, ese borde corresponde al borde posterior ¿de qué membrana? Perineal. Esta línea va a corresponder al borde posterior de la membrana perineal, ¿ya? Bien,
Asimismo, el periné va a estar delimitado por estructuras osteofibrosas que ustedes ya conocen, ¿no? La sínfisis del pubis, las ramas isquiáticas, las tuberosidades, el ligamento sacro tuberoso y ¿quién? El coxis, ¿no? Finalmente. Acá entonces podemos ver cómo se divide en un triángulo urogenital y un triángulo anal. ¿Y qué hemos dicho? Entonces, en esto están yendo las porciones terminales, perdón, en el periné están yendo las porciones terminales del aparato urinario y el aparato digestivo, así como de los órganos genitales. Bien, entonces, en esta línea, en el centro vamos a tener esta estructura, que es el cuerpo perineal, acá, ¿ya? Acá en el medio. Ese cuerpo perineal corresponde al tendón central del periné. Ese tendón central del periné es una masa irregular de tamaño y consistencias variables que van a contener fibras colágenas, elásticas y músculo esquelético. Pues vamos a ver que aquí también músculo liso, van a confluir varias estructuras fibromusculares y van a constituir el centro tendinoso o cuerpo perineal. Bien. Entonces aquí pueden ver el cuerpo perineal va a estar en el medio de la línea que une las dos tuberosidades isquiáticas y que se corresponde al borde posterior de la membrana perineal. Este cuerpo perineal se va a encontrar posterior al bulbo de la vagina y en el caso del varón posterior al bulbo del pene y anterior al canal anal o ano, ¿ya? Entonces va a estar entre los dos, entre el bulbo del pene y el vestíbulo de la vagina y el ano, en el caso del varón y la mujer. Ahí va a estar ese cuerpo períneo. Bien, entonces, así vamos a ver que el periné, que es todo esto, ¿no es cierto? Desde los músculos elevadores del ano, en este caso el obturador interno, va a estar divididos por dos triángulos. En el triángulo urogenital, solo en el triángulo urogenital va a estar esa membrana, la membrana perineal. En cambio, en el triángulo anal, no. Como pueden ver, aquí no hay membrana. Miren acá, en esta otra imagen estábamos mostrando el triángulo urogenital. ¿Por qué? Porque acá está, esta es la membrana perineal. ¿Ven? ¿Ya? Esta es la membrana perineal. Entonces este sería el hiato urogenital, que en este caso está dejando pasar a la vagina en la mujer, y acá está la próstata en el varón, ¿no? Entonces miren, esta es la membrana perineal, ¿ya? Este es el diafragma pélvico o suelo de la pelvis. ¿Qué quiere decir? Que este sería el espacio perineal profundo y este sería el espacio perineal superficial. ¿Por qué superficial? Porque está en directa relación con la piel. Entonces el espacio perineal superficial va a quedar por debajo de la membrana perineal y el espacio perineal profundo va a quedar por encima de la membrana perineal. ¿Estamos de acuerdo? Igual acá en el caso de la mujer. Miren, esta es la membrana perineal, entonces este sería el espacio perineal superficial y este el espacio perineal, chicos, ¿ya? Espacio perineal profundo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero eso solo se ve en el triángulo urogenital, porque la membrana perineal solo está en el triángulo anterior o triángulo urogenital. Pero ¿qué pasa en el triángulo anal? En el triángulo anal no hay membrana perineal. Acá pueden ver el recto y este sería el conducto anal. Entonces acá estaría el músculo elevador del ano y si quieren por acá estaría la porción puborectal, que les dije que separa el recto del ano donde está la flexura perineal. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces, esto de acá, doctores, es el triángulo anal. ¿Ya? Ese triángulo anal está lleno de, ¿qué ven acá? Grasa. Acá, ¿qué han visto? Más que todo, músculos, ¿no? También grasa, ¿no? Van a ver músculos, acá músculos, esto, y grasa, ¿no? Pero esa grasita prácticamente va a estar llena, o solamente va a haber grasa en el triángulo anal. Entonces, eso constituye la fosa isquioanal, ¿ya? Entonces, la fosa isquioanal es una fosa que se encuentra en el triángulo anal y que está lleno de ¿qué? De grasa, ¿ya? Esta fosa isquioanal, entonces, tiene los límites que hemos mencionado. Una pared supero, medial, ¿quién lo constituye?
el músculo elevador del ano o diafragma pélvico, como quieran, ¿ya? El piso inferior o el suelo, el diafragma urogenital. ¿Vamos entendiendo? Y la pared lateral, ¿quién lo forma? La fascia obturatriz con la porción perineal del músculo obturador interno. Y en esa pared lateral, ¿quién estaba? El conducto de Alcock o conducto pudendo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el conducto pudendo? El conducto pudendo está en la pared lateral de la fosa isquioanal. ¿Estamos de acuerdo? Esto es en el triángulo anal. ¿Ya? El triángulo anal básicamente sinónimo es fosa isquioanal. ¿Ya? Entonces, aquí está, ocupado por este paquete. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos al triángulo urogenital. En cambio, en el triángulo urogenital sí tenemos esta membrana, ¿no? Por encima de esta membrana, ¿qué era esto? El hiato urogenital. Este hiato urogenital, ¿quién lo define? Los elevadores del ano. Entonces, entre este hiato y toda esta membrana hay un espacio, que es el espacio perineal profundo. Entonces, ese espacio perineal profundo va a dividir a los músculos en espacios, ¿no? O por pisos. Bien, entonces vamos a hablar ahora de los músculos del perineo. Primero, en el triángulo anal, ¿qué músculo nada más tenemos? A este músculo, que es el músculo esfínter externo del ano. Este es músculo estriado, voluntario, ¿no? Músculo esfínter del ano. Entonces, este músculo está en el triángulo anal. Esto ya es el elevador del ano. Miren, ¿ve? Elevador del ano. Todo esto es el elevador del ano. Este es el piso de la pelvis menor. O también techo, ¿de qué? Del perineo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el único músculo que está en el triángulo anal? Esfínter anal. Porque el resto está lleno de grasita. Todo esto está lleno de grasita y forma la fosa isquioanal, en cuya pared lateral está el conducto pudendo, ¿ya? Que se forma por un desdoblamiento de la fascia obturatriz, ¿ya? Bien, entonces este músculo esfínter externo del ano más o menos tiene una altura de 2 a 3 centímetros de altura y está dispuesto en forma de anillo alrededor del canal anal. Va a presentar 3 porciones incluso. Una porción profunda, superficial y subcutánea. ¿Dónde se inserta? Se inserta en el ligamento anococcigio, ¿se acuerdan? Que eran los que estaban formando los músculos elevadores del ano, ¿no? Básicamente el pubococcigio y el iliococcigio, ¿no? Después, ¿dónde se inserta? Primero se inserta posteriormente en el ligamento anococcigio y anteriormente, ¿dónde? En el cuerpo perineal. Y ya saben qué es el cuerpo perineal, ¿no? ¿Qué cosa había sido? El centro tendinoso del perineo. ¿Qué es? ¿Qué es? Está en el punto medio de la línea intertuberosa, si quieres. ¿Pero qué es? ¿Qué hemos dicho? La conjugación de las fibras. Es una masa, ¿sí o no? Fibrotendinosa. ¿Por qué les dije? Porque estaba constituida por la unión de las fibras musculares estriadas, como lisas también, y por tejido colágeno. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Les he leído, es una masa fibrotendinosa. Entonces, en esa masa fibrotendinosa se está insertando este músculo, el esfínter anal externo. ¿Ya? Bien. Entonces, en el triángulo, ¿cómo se llama? Anal, no tienen problemas. El único músculo esfínter externo del ano y con las fosas isquioanales y los conductos, ¿no? Perineales. Pero en el triángulo urogenital, ahí sí está supuesto triste, ¿ya? Eso sí es medio complicadito, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la membrana perineal. ¿Dónde se insertaba esta membrana perineal? En las ramas isquiopubianas, ¿no? El arco púbico, entonces acá estaría una rama isquiopubiana y aquí estaría la otra rama, ¿ya? Esta membrana, ¿qué cosa está? Está por debajo del hiato urogenital. Entonces, entre el hiato urogenital y la membrana estaba el espacio perineal profundo. Y por debajo de la membrana perineal, el espacio perineal superficial. Entonces, vamos a tener así músculos del espacio perineal superficial y músculos del espacio perineal profundo.
¿Cuáles son del espacio perineal superficial? El músculo, del espacio superficial. ¿No? Se supone que acá vamos a quitar la piel, tejido celular subcutáneo, y nos vamos a encontrar con los músculos del espacio perineal superficial, pero solo en el triángulo anal, porque en el urogenital, porque en el anal solo el esfínter externo. Entonces, ¿qué músculos vamos a encontrar? Ahí está, ¿no? El transverso superficial del perineo. Luego está a los costados, miren, el transverso superficial del perineo, ¿cómo lo ubican? Porque está en relación al borde posterior de la membrana urogenital. Luego, membrana perineal. Luego tenemos los músculos isquiocavernosos. ¿Cómo se dan cuenta? Porque van a estar en relación a las ramas isquiopúbicas, ¿ya? El músculo isquiocavernoso. Luego, ¿qué tenemos? El músculo, en el caso de la mujer, bulbo esponjoso, que va a estar alrededor del introito vaginal. Y en el caso del varón, alrededor del bulbo del pene, ¿ya? Luego, esos son del espacio perineal superficial. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Estos van a estar en el espacio perineal profundo. Y estos son los que forman parte del suelo de la pelvis. ¿Estamos de acuerdo? Estos van a formar parte del diafragma pélvico. ¿Ya? Recuerda que el diafragma pélvico, hemos dicho, o suelo de la pelvis, hemos dicho que está constituido por músculo elevador del ano, coccigio, membrana perineal y los músculos del espacio perineal profundo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ya? Estos son los músculos del espacio perineal superficial. Estos están por debajo de la membrana perineal. Y sí es cierto, van a formar parte del diafragma urogenital. Es otro diafragma. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la división que les hice entre la pelvis, periné? Ahí estaba el suelo de la pelvis y abajo estaba el diafragma urogenital. ¿Ya? Bien, entonces, el músculo del espacio perineal profundo, ¿cuáles son? Igual, vamos a tener que estar por encima de la membrana perineal. ¿Ya? ¿Qué sería este? El músculo perineal, igual que el otro transverso, pero profundo. ¿Ya? Porque el superficial va a quedar por debajo y también a nivel del borde posterior. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? El esfínter externo de la uretra y el compresor de la uretra con el músculo uretrovaginal en la mujer. Así es, ¿no? Todo esto, ¿no? El compresor de la uretra y el esfínter uretrovaginal. Y en el varón, más sencillo, ¿no? Músculo transverso profundo del periné y así debería ser, ¿no? Los varones siempre, bueno, las mujeres siempre somos más complicadas, hay que aceptarlo, aunque no querramos. ¿Ya? Entonces, miren, en el varón solamente el esfínter externo de la uretra y el músculo perineal transverso profundo, que va a estar en el borde posterior, ¿no? Y en el caso de la mujer vamos a tener estos dos más, ¿no? El compresor de la uretra y el uretrovaginal. Bien, entonces, vamos a empezar por los músculos del espacio perineal profundo, es decir, por encima ¿de quién? De la membrana perineal. Entonces, ¿qué tenemos? Este músculo transverso profundo del perineo. Recuerden que esta membrana se inserta en las ramas isquiopúbicas. ¿Ya? Entonces, este músculo transverso profundo del perineo también se inserta en las ramas isquiopúbicas y en la tuberosidad isquial. ¿Ya? Luego, ¿dónde va a terminar? Aquí, en el cuerpo perineal. ¿Ya? Es decir, en el centro, ¿no? Porque recuerden que este era el borde posterior de la membrana perineal y ahí estaba pues la línea intertuberosa y al medio tenemos el cuerpo perineal. Entonces este músculo transverso profundo, ¿dónde se está insertando? En el cuerpo perineal. ¿Ya? Luego tenemos el esfínter externo de la uretra, que es este músculo rodea toda la uretra y está superior o por encima de la membrana perineal. En el caso del varón, asciende por la cara anterior de la próstata. Miren, va a ir hasta la cara anterior de la próstata. Y en la mujer, las fibras van a rodear a la vagina formando este esfínter. El esfínter uretrovaginal.
¿Ya? Entonces, hacia su tercio medio va a estar en relación con este músculo que es el compresor de la uretra. Bien, este compresor de la uretra se inserta también en las ramas isquiopubianas y luego va a rodear anteriormente a la uretra y ahí va a terminar. ¿Ya? Bien, entonces en la parte anterior un grupo de fibras musculares rodea la uretra y van a formar el esfínter externo de la uretra, ¿no? Que sería este. Entonces miren, este es músculo estriado, ya vayan recordando porque tenemos avanzada uretra, ¿no? Entonces este es el esfínter externo de la uretra. Luego tenemos en el caso de la mujer este esfínter que es el uretro vaginal, rodea uretra y vagina, el compresor de la uretra a cada lado que se origina en las ramas isquiopubianas y van a ir por delante de la uretra, y por último el músculo transverso profundo del perineo, donde se inserta en las ramas isquiopúbicas y termina en el centro tendinoso, ¿no? Bien, entonces esos son del espacio perineal profundo. Los otros van a ser del espacio perineal superficial. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar por encima o debajo de la membrana. Por debajo de la membrana perineal. Entonces, ¿cuál es eso? El transverso perineal superficial. Miren, está al mismo paralelo al profundo, ¿no? Este es el transverso superficial del perineo. Entonces, este músculo transverso superficial del perineo, ¿dónde se origina? En la tuberosidad isquial. ¿Y dónde se inserta? También en el cuerpo perineo. ¿Se dan cuenta? Es por eso que les decía, ¿no? En este centro van a confluir varias fibras musculares, básicamente estriadas, y acá va a haber un refuerzo de colágeno formando el centro tendinoso del perineo. ¿Ya? Y esto va a fijar finalmente el perineo y se va a encontrar, en el caso de la mujer, entre el vestíbulo de la vagina y el ano. En el caso del varón, entre el bulbo del pene y el ano, ¿no? Trazan esta línea, ¿no? Entre las dos tuberosidades isquiáticas al medio. Ahí está. Bien, entonces ese es el primero, ¿no? El músculo transverso profundo del perineo. Ramas isquiopubianas al centro tendinoso o cuerpo perineal, que es lo mismo. Luego está el músculo isquiocavernoso. ¿Dónde se inserta este músculo? Acuérdense, esto habíamos visto en el coxis, ¿no? Perdón, en el hueso coxal, en la rama púbica. Recuerden que les dije que había dos labios, un labio medial y un labio lateral, ¿no? En el labio medial, ¿quién se insertaba? El músculo isquiocavernoso. ¿Ya? Entonces acá se inserta en el músculo isquiocavernoso. En el caso de la mujer, ¿dónde termina? En el pilar del clítoris. Este es el pilar del clítoris. Y en el caso del varón, ¿dónde termina? También acá va a haber un pilar, que es el pilar del pene, hasta la túnica albuginea, que es una de las capas del escroto, y va a haber pequeños haces de fibras que discurren por encima del pene, por debajo de la sínfisis del pubis, hasta el lado opuesto, y va a terminar rodeando, ¿no? El isquio cavernoso, ¿ya? Bien, entonces isquio cavernoso en el varón, isquio cavernoso en la mujer, ¿ya? ¿Cuál es el otro músculo? El bulbo esponjoso, ¿ya? En el caso de la mujer, ¿cómo es este bulbo esponjoso? Se inserta en el o se origina en el cuerpo perineal, ¿y a dónde va a terminar? O va a insertarse en el arco del pubis y en la fascia de los cuerpos cavernosos del clítoris. ¿Se acuerdan dónde les dije que se insertaban los cuerpos cavernosos? Tanto del clítoris como del pene, si les he dicho. Chicos. En las ramas púbicas, otra vez. La rama del pubis en el hueso coxal tenía dos labios, un labio medial y un labio externo o lateral. En el labio medial, los músculos isquiocavernosos, y entre los dos labios estaba un surco. En ese surco, les he dicho, se insertan los cuerpos cavernosos, ¿ya? Tanto del clítoris como del pene, y las raíces de los genitales. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Alguna vez en su vida se los dije. Ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿En qué están pensando? ¿En qué curso están pensando? Que no es anatomía. Confirmo. Doctora, ¿en qué estás pensando? ¿En tu bien? Sí, en tu bien, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, miren, este es el músculo bulbo esponjoso, ¿ya? Entonces, este músculo bulbo esponjoso se inserta en el cuerpo perineal y va a terminar en el arco del
pubis y la fascia de los cuerpos cavernosos del clítoris en el caso de la mujer, y en el caso del varón, ¿dónde? En la membrana perineal, en la cara dorsal de los cuerpos esponjoso y cavernoso y la fascia del bulbo del pene, ¿no? Entonces todo esto es el bulbo esponjoso en el varón y este es el bulbo esponjoso en la mujer. ¿Dónde terminan estos músculos? Miren, al final, el centro tendinoso, ¿quién lo está constituyendo? El esfínter externo, el músculo transverso superficial y el profundo también, recuerden, los dos. ¿Quién más? El músculo bulbo esponjoso. Ahí lo que está faltando es el esfínter interno del ano, que también va a formar. Y ese esfínter interno del ano, anatomía 1, recuerden que es músculo liso. Y el esfínter externo es músculo estriado. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? El que ahorita estamos viendo es el externo. ¿No es cierto? Entonces, hasta ahí, doctores. Eso es lo que... todavía tenemos tiempo con ustedes. ¿No? Sigo avanzando ya. Recreí. Creo para la siguiente.